El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25 al versículo 29. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, esta es la palabra del Señor que permanece para siempre. Podemos sentarnos. En la predicación anterior mencioné que debido a que nos encontramos en un texto complicado por la profundidad que contiene, la repetición sería una herramienta que para mí sería útil con el propósito que el pueblo, que la iglesia siga comprendiendo estas verdades que en un inicio pueden ser complicadas y difíciles de entender. Y recuerden, no solo en un inicio, sino en un final. Así que recordemos de qué trata el capítulo 5. Hermanos, el capítulo 5 trata respecto a la autoridad de Jesús. De eso trata el capítulo. Jesús tiene una autoridad divina, tiene una autoridad mesiánica. Y el texto no solo habla de la autoridad de Jesús, pero lo que la autoridad de Jesús implica para el cosmos. ¿Qué tiene que ver la autoridad de Jesús con el cosmos? Lo que implica la autoridad de Jesús para con la iglesia, para con los cristianos, para con los incrédulos. Sí, amigo, esta mañana, si no estás en Cristo, aún así Jesús, el Señor y Rey de la tierra, tiene autoridad sobre ti. De eso trata el capítulo. Jesús, el Mesías divino, tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre aquello que se ve y aquello que no se ve. El pecado de Adán, hermanos, puso en caída, puso en desastre el cosmos, la creación. Voy a hablar en estos términos, la iglesia, porque yo creo que lo que pasó en el jardín del Edén, cuando estaban ellos dos reunidos y la presencia de Dios con ellos, ahí estaba la iglesia. Reunidos dos en el nombre del Señor, gozando de su presencia. No solo puso el cosmos, no solo puso la creación en deterioro, pero además la iglesia. El propósito de Dios para con el mundo se derrumbó. Pero aquí viene este Mesías esperado, Jesús de Nazaret, Dios de Dios, el cual por su autoridad viene a recrear lo que Adán perdió. Viene a restablecer lo que se perdió. Y escuchen esto. No solo viene a recrear o a restablecer, sino viene a llevar a su propósito original la creación de Dios. Sí, hermanos, el jardín del Edén era un tiempo probatorio para Adán y Eva, para que en un momento ellos gozaran de un cielo completo en la tierra.
lo que vemos en Apocalipsis. Ese era el propósito del jardín. Ok, la obra de Cristo no solo nos vuelve al jardín del Edén, la obra de Cristo nos lleva al propósito del jardín del Edén, que es la consumación en la gloria. ¿Y cómo Cristo revela su autoridad? ¿Y cómo Cristo revela, hermanos, que Él es el que viene a recrear esto? Bueno, hemos visto 3 cosas en el texto. En primer lugar, recrea, escuchen esto, recrea al paralítico de Betesda. ¿Cuál era el problema del paralítico de Betesda? Estaba abrumado por las consecuencias del pecado. ¿Cuáles? Hermanos, las enfermedades y las cuestiones en el cuerpo son consecuencias de la caída en Adán. Y el Señor viene a recrear, y el Señor le quiere dejar claro al paralítico: soy el Mesías, vengo a recrear esta caída. Levántate, te recreo, levántate. Los estragos del pecado que han caído sobre tu cuerpo, yo te digo, vengo a recrear. Levántate, hermanos. Por eso tenemos un capítulo tan sublime como Romanos 8, que la creación gime. Ahora que los hijos de Dios ya han sido libertados, ahora la creación también espera. El Mesías ya llegó. La creación está ansiosa de que sea consumado, para que la creación sea libertada. Pero no es la única manera en la que Dios revela su autoridad y su obra. ¿Qué le dijo al hombre cuando lo sanó? Le dijo: ve y no te caigas más. Dijo: ve y no peques más. Hombre, soy el Mesías divino. Vengo a recrear lo que Adán destruyó. Vengo a recrear lo que se perdió en Adán. Por eso te digo, levántate. Pero escucha, hombre, el propósito final no es simplemente darte salud. El propósito final es vencer al mayor enemigo, el pecado. Y yo soy el Mesías y lo he venido a vencer. Piénsenlo de esta manera, hermanos. Darle el poder de caminar y mandarle a no pecar son 2 cosas paralelas. Miren, ¿cómo podemos llamar cuando el paralítico pudo caminar? Una recreación. Ok. Cuando Pablo está hablando de nuestra santificación, dice que hemos sido creados. Hombre, yo te recreo, pero hombre, eso no es lo más importante. Yo te recreo para que la imagen de Dios vuelva en ti. La imagen de Dios no era que solamente Adán podía caminar bien. La imagen de Dios es que Adán vivía en santidad. Yo soy el Mesías, he venido a inaugurar el reino. Así que con estas 2 acciones, palabra y milagro, el Señor dice: soy el Mesías y tengo autoridad y he venido a poner en acción el reino prometido. Pero hay algo más. El Señor hizo esto en el día sábado. Hermanos, este hombre paralítico estaba esperanzado que un estanque le sanara. Podríamos asemejar esto con la religión judía, no con la religión que Dios dio a Moisés, con la religión que los judíos pervirtieron. Así era, una falsa esperanza, una hueca esperanza. El Señor, cuando hace el milagro en el día sábado, dice: su religión no va a recrear, sus leyes no van a recrear. Soy el Mesías divino y vengo a quebrantar sus mandamientos de hombres. Y vengo a dar vida a los hombres para que ustedes comprendan que yo soy el Mesías esperado. ¿Pueden ver? Esto es el propósito de sanar al paralítico, de decirle al paralítico: no peques más, y de hacer este milagro en el día sábado, demostrar que Él es el Mesías divino. Pero ¿con qué autoridad hace esto Jesús? Bueno, es lo que estudiamos la ocasión anterior.
del versículo 16 al 24. Mi Padre hasta ahora trabaja. El Señor revela que Él es en esencia uno con Dios y que la razón por la cual Él puede venir a inaugurar el reino es porque es Dios en la carne. Que Jesús es Dios en la carne debe mover al incrédulo a escuchar su voz. Amigo, debes escuchar las palabras de Jesús por la razón de que Él es Dios. E ignorar sus palabras es ignorar a aquel que te creó. Y hermanos, esto es un gran aliento para nosotros, ya que Jesús es Dios y su decreto de no condenarnos no puede ser movible, porque su decreto es el mismo que el de Dios. Ok, ese es el flujo de la narración, la autoridad de Jesús. Ahora en nuestros versículos 25 al 29, estas dos ideas se siguen revelando, se siguen manifestando. ¿Cuáles dos ideas? Hermanos, tengan esto en mente mientras terminamos Juan 5, no solo el día de hoy, pero lo que falte de Juan 5. ¿Cuáles dos cosas debemos tener en mente con Juan 5? Jesús va a revelar su autoridad y Jesús va a revelar que Él viene a inaugurar la nueva creación. Miren, en el versículo 25, Él dice, tengo autoridad no solo porque soy Dios, sino porque soy el Hijo del Hombre. Vean, el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús sigue estableciendo su autoridad. Tengo autoridad para inaugurar el reino, para destruir sus leyes, para traer a recreación lo que Adán destruyó. ¿Por qué? Porque soy Dios. Pero segunda razón, ¿por qué? Porque soy el Hijo del Hombre. Ese es el primer punto. En este texto Jesús está estableciendo su autoridad. Pero otro punto que debemos tener en nuestra mente, Jesús está revelando al mismo tiempo que Él viene a inaugurar la nueva creación. Hermanos, ¿cuáles son los dos elementos que para un judío significa la inauguración del reino? ¿Cuáles son dos elementos? Uno, recreación. Isaías 66, cielos nuevos y tierra nueva. Para un judío, cuando el Mesías venía, el Mesías iba a traer cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Pero hay otro elemento. Cuando iba a traer cielos nuevos y tierra nueva, iba a traer también juicio. El Mesías traería cielos nuevos y tierra nueva, pero el Mesías traería juicio. ¿Cómo saber quién era el Mesías? ¿Cómo saber quién era el Mesías esperado? Traería cielos nuevos y tierra nueva y traería juicio a las naciones. Ok. Ya el Señor ya demostró que Él trajo la nueva creación, ¿no? Ya recreó al hombre. Ya le dijo, no peques más, estoy inaugurando la nueva creación. Ahora, vean, el punto de los versículos 25 al 29 es que Jesús es el Mesías y no solo trajo nueva creación, sino juicio. Judíos, ¿qué esperan del Mesías? ¿Nueva creación y juicio? Ok, delante de ustedes está quien está inaugurando el reino. Pues he traído nueva creación, miren al paralítico, ahora camina para revelar que he traído nueva creación. Y ahora escuchen, yo soy el juez. Es interesante, pero si ustedes miran en el versículo 17, y Jesús les respondió, y en el versículo 19 respondió entonces Jesús. Esas dos respondió son un tanto confusas. ¿Por qué? Porque no hay preguntas, ¿sí? Si ustedes leen un versículo antes, no hay preguntas. ¿A qué está respondiendo Jesús? Algunos proponen que lo que estaban haciendo estos fariseos en este momento era un tipo de juicio. ¿Por qué sanaste al paralítico? ¿Quién te dio autoridad? Entonces el Señor responde, ellos lo están juzgando
porque ha hecho un milagro en el día sábado. El Señor responde y su respuesta concluye de esta manera: ¿me están juzgando? Sepan esto, quien habla los juzgará. ¿Me están juzgando a mí, Dios en la carne? Con el que hablan los juzgará. Noten, ya habló de la nueva creación, ahora va a hablar del juicio. Noten que esto es el tema de nuestros versículos. Vean en el versículo 25. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz, una anticipación de juicio. Versículo 27, tiene toda autoridad de hacer juicio. Versículo 28, tiene esta autoridad porque es el Hijo del Hombre. Saldrán de los sepulcros, juicio. Versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, juicio. Y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, juicio. El tema es que Jesús es el Mesías divino y por lo tanto trae la nueva creación y trae el juicio junto con Él. Juicio junto con Él. Hermanos, esa es la unidad del texto, juicio. Pero quiero que antes de introducirnos a su exposición completa, quiero que identifiquemos que este juicio que se narra del versículo 25 al 29 tiene un cumplimiento ahora y tendrá un cumplimiento después. Hermanos, igual que la nueva creación, el reino de Dios ya fue inaugurado. ¿Cómo sabemos? No solo el paralítico caminó, hermanos, somos recreados según la imagen de Dios. Ya comenzó la nueva creación. ¿Esperamos la consumación de la nueva creación? Sí, pero ya comenzó. Ok, versículo 29, habrá un juicio. Versículo 25, y ahora es. Así como la nueva creación ha sido inaugurada y espera su consumación, así el juicio ya es y espera su consumación. Vean las palabras del versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, futuro, ¿sí? Viene la hora. Pero, y ahora es. Viene la hora y ahora es. Así que podemos dividir nuestro texto en dos partes. Los muertos oirán su voz. ¿Cuándo? Ya. Ahora. Primer punto. Segundo punto. Los muertos oirán su voz. ¿Cuándo? La hora viene. Sencillo, ¿no? Hermanos, la razón que a veces doy estas secciones, estos separaciones, es para que el texto pueda quedar mejor grabado en sus mentes. Ese es el propósito de la predicación expositiva, que el texto quede en la mente. Así que comencemos con: los muertos oirán su voz. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos mirarán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los muertos. Dice que ahora ya está pasando que los muertos están escuchando la voz del Señor y están viviendo. ¿A qué se refiere? Hermanos, no es una cosa extraña para Juan, y en general en toda la Biblia, hablar figuradamente de la condición espiritual del hombre como la muerte espiritual. Recuerden, apenas Juan le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Esto tiene el propósito de poner en la mente de Nicodemo que su condición espiritual es de muerte. Vean conmigo en otros textos juaninos, como Apocalipsis, vean que Juan puede hablar de la muerte como la expresión del estado espiritual. Apocalipsis 3:1.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Pueden ver? Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuán dura amonestación para la iglesia? Muchos entre ustedes dicen estar vivos, pero están muertos. Primera de Juan. Vean cómo en el pensamiento de Juan, pensamiento juanino, se menciona a la muerte como el estado espiritual del hombre. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? ¿Pasaremos? No. Sabemos que ya hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Muerte. Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sencillo, muerte espiritual es expresada por medio de esta imagen figurativa de la muerte. Hermanos, y ustedes conocen las epístolas de Pablo, como en Romanos 3 habla de nuestra muerte espiritual, como en Efesios 2 dice, y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, vida. Así que el Señor está hablando en Juan capítulo 5. La hora viene cuando los muertos oirán la voz. Hermanos, el Señor se está refiriendo a todas aquellas personas que escuchan su palabra y ponen su fe en la palabra de Dios. Alguien puede todavía no estar convencido y decir, ¿en verdad salir de las tumbas significa nacer espiritualmente o qué? Para convencer completamente sus mentes y corazones, acompáñenme a Ezequiel 37. Y antes de que vean Ezequiel 37, pueden abrirlo y dejar de verlo en este momento. ¿De qué trata Ezequiel 37? Los huesos secos. ¿Qué son los huesos secos? ¿Qué simbolizan? Históricamente simboliza el estado espiritual de Israel, muertos. E históricamente profetiza que habría un momento en que esos huesos secos serían llevados a vida. A la luz del nuevo pacto, eso es la regeneración. Ok, escuchen. Versículo 13. Ezequiel 37:13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pero eso sí se refiere al final. No, escucha lo que dice adelante. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo soy Jehová cuando venga con ustedes, pueblo mío, y os saque de la sepultura. Cuando llame a los sepulcros y los sepulcros den sus muertos y ustedes reciban el Espíritu y vivan, ahí sabrán que yo soy Jehová. Hermanos, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos oirán a Jehová. Y todos los que oyeren vivirán. Todos los que oyeren vivirán. De hecho, si ustedes se fijan en el versículo 27 y en el versículo 28, hay una diferencia entre los que salen al sepulcro. Vean versículo 25 primero. Los que oyeren. ¿Esto qué implica? Que algunos no oirán. Los que oyeren. Vean el versículo 28. Todos los que están en los sepulcros. En el versículo 25 son los que oyeren. Si hoy escuchas su voz y pones fe en la palabra de Cristo que revela a través de su palabra, es el cumplimiento de este evento. Los muertos saliendo de su sepulcro. Pero en el versículo 28
se profetiza aquel lugar donde no los que quieran, no los que oyeren, todos oirán su voz. El Mesías viene a hacer juicio. Pero algo que perdió de vista el pueblo de Israel es que el Mesías no solo venía a recrear, no solo venía a hacer juicio, venía a dar vida y vida en abundancia. Como dice el Señor Jesucristo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos, y hemos sido aquellos que han salido de los sepulcros para tener vida, hemos recibido esta vida en abundancia de dos maneras. En primer lugar, siendo librados de la culpa de nuestro pecado. Amigo, todos nacemos con culpa de nuestro pecado. Y no solo nacemos con culpa, sino que nuestra vida se la pasa juntando más culpa de nuestro pecado. Así que Cristo viene a dar vida, y para dar vida tiene que quitar esa culpa de nosotros. Pero no solo viene a quitar la culpa. Vean Ezequiel 37, hermanos. 13 y 14 nuevamente. Daré mi espíritu, los haré vivir. Esa es la obra del Señor. Ahora, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Ya está en moción. Ya está el movimiento, ya los muertos ya están saliendo de los sepulcros. Amigo, esto tiene una implicación muy importante. No importa cuán religioso seas, no importa cuán moralista seas, no importa cuán educado estés, no importa cuán divertido seas, cuán bonita familia tengas, si no estás en Cristo, estás muerto. Si no estás en Cristo, estás en tus sepulcros. Si no estás en Cristo, estás en la tumba. Si no estás en Cristo, aunque vives, estás muerto. Si no estás en Cristo, no tienes vida abundante. Joven, recuerda esto. Cualquier pecado que te causa satisfacción es semejante a maquillar a un muerto. Porque si no estás en Cristo, estás en los sepulcros. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús puede dar vida? ¿Por qué Jesús puede llamar de los sepulcros? Vean el versículo 26 conmigo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, esta verdad ya la hemos visto y ya la hemos meditado. En Juan capítulo 1, en Él estaba la vida. Gloriosas, profundas palabras. En Él estaba la vida. Versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Solo Dios puede crear. Solo Dios puede llevar a existencia aquello que no es. Dios creó el mundo. Dio vida a lo que no existía. Dio forma a lo que no era. Miren conmigo Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Pueden ver la relación? Dios puede dar vida. ¿Por qué? Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Ok, Jesús está diciendo, yo soy el Mesías que he venido a dar vida y puedo dar vida. Porque la misma vida que habita en el Padre habita en mí. Y así como el Padre puede crear y dar vida, así el Hijo puede crear y dar vida.
¿por qué los muertos escuchan la voz del Señor? No es porque estos muertos de repente se paran para escuchar. No es porque estos muertos de repente tienen intención de escuchar. No. ¿Por qué los muertos se paran de sus sepulcros? Por la misma razón que Lázaro salió de la sepultura. Porque el Hijo de Dios le dijo: Lázaro, ven fuera. Incrédulo. Pedro, Martín, ven fuera. Por eso Jesús puede dar vida, porque Él es Dios y en Él habita la plena deidad. Ahora, este texto es complicado dentro de la discusión trinitaria en la teología. Cuando dice el texto, porque como el Padre tiene vida, así ha dado al Hijo tener vida. Es muy complicado y no pienso tratarlo aquí, hermanos, para no confundir y distraer con otro tema el propósito de nuestro texto. Lo único que me limitaría a decir es que la capacidad de tener vida en sí mismo es la expresión de la deidad. Hermano, Dios puede crear un ser que tenga vida en sí mismo. Es una pregunta teológica. No. En primer lugar, en la pregunta hay una falacia, porque crear implica que no tiene vida en sí mismo. Entonces, cuando el Hijo dice que le ha dado el tener vida en sí mismo, no está hablando que Jesús fue creado, está hablando que Jesús es Dios mismo. Y cuando yo creo que dice que el Padre le da vida, está revelando una relación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo. Pero el punto del texto es que es la deidad de Jesús que lo hace aquel capaz de dar vida a los hombres. Ya lo hemos visto en Ezequiel 37. No leímos hace un momento: y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los saque de los sepulcros. Salir de los sepulcros significa tener vida espiritual. Por lo tanto, Cristo confirma, Cristo ratifica, Cristo revela su deidad en cada conversión de pecadores. Hermanos, por eso debemos anhelar la conversión de pecadores. Sí, por su condición, porque ahorita vamos a ver en un momento. Pero vean aquí, cada convertido revela la deidad de Cristo, porque es por su palabra que ellos reciben vida. Esto implica además que esta vida se experimenta ya. Dice, ahora es cuando los muertos vivirán. Ahora es. Ahora los muertos gozan de vida espiritual. Déjame preguntar esta mañana: ¿estás vivo o estás muerto? Si en esta mañana te encuentras rechazando a Cristo, si en esta mañana te encuentras huyendo de su señorío, si esta mañana te encuentras rechazando su señorío, rechazando su salvación, estás muerto aunque vives. Y solo esperas un latido más para que esta muerte que hoy en día tienes sea ratificada por toda la eternidad. Y ese es el siguiente punto. Primer punto: los muertos oirán su voz. ¿Cuándo? Ya. ¿Dónde? En la conversión. Cuando un pecador se arrepiente, es uno que sale del sepulcro. Amén, hermanos. Segundo punto: los muertos oirán su voz. ¿Cuándo?
La hora viene. La hora viene. Los muertos oirán su voz. La hora viene. Vean el versículo 25. De cierto os digo, la hora viene. Sí, ahora es. Sí, ahora los muertos escuchan la voz y aquellos que escuchan viven. Pero la hora viene cuando todos los que están muertos vivirán. ¿Pueden ver que el Señor está usando la palabra muerte y vivir en dos formas distintas? En el primer versículo dice, los que están muertos, no se refiere a los que están muertos físicamente, se refiere a los que están muertos espiritualmente. Y los que viven, se refiere a los que viven espiritualmente. Pero en el versículo 28 dice, todos los que están muertos físicamente, todos los hombres, todos los que murieron, vivirán. Espiritualmente no, en este texto habla físicamente. Físicamente. La hora viene. Y esto se confirma en el versículo 28. No os maravilléis porque vendrá la hora. Y escuchen, y ahora viene. ¿Sí? ¿Dice eso el 28? No. Solo dice, la hora viene. Ya no hay y ahora es. El sentir del texto se convierte completamente en un evento del futuro. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro vivirán. Así que sabemos que esto se refiere al futuro. Esto es un evento que aún no ha ocurrido. Esto es un evento que toda la creación espera. Esto es un evento en el cual tendrás asistencia. Este es un evento que ningún hombre podrá escapar, que ningún hombre podrá evitar. La hora viene para los judíos. La expectación de este evento no era algo extraño. Ellos esperaban el juicio de las naciones. Ellos esperaban la venida del Mesías porque Él traería juicio a las naciones. Y eso le convenía a ellos, según su concepto. Porque si Él iba a juzgar a las naciones, iba a juzgar a Babilonia, iba a juzgar a Siria, a todos aquellos que le hicieron mal. Génesis 18 habla de de Dios siendo el juez justo. Jueces 11:27 habla del Señor siendo el único juez de la tierra. Entonces, el punto no es que hay un juicio. Eso no le molesta a los judíos. El punto es que este juicio será llevado a cabo por Jesús. Esto es algo que ellos no pueden concebir. Esto es algo que ellos no pueden resistir. Que el hijo del carpintero de ese lugar de Belén, de aquel que viene de Galilea, de Nazaret, no se puede concebir que Él sea el que será el juez de las naciones. Amigo, el que murió en un madero es el mismo que vendrá a juzgar. Si tú no lo crees, los judíos tampoco lo creerían, pero eso no convierte, eso no cambia la verdad. Jesús es juez y Señor de la tierra. Y la pregunta se vuelve, ok, Él es el juez de la tierra, ¿por qué? Así como Él es el que puede dar vida a los que están en los sepulcros, ¿por qué Él es el que ha recibido autoridad para juzgar al mundo? Vean en el versículo 27. Y también le dio autoridad, o sea, Él tiene autoridad, ¿por qué? Porque es Dios. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, esta frase hijo del hombre ha traído diferentes interpretaciones del texto. Algunos creen que se refiere a humano. Le ha dado autoridad para hacer juicio porque ahora es humano. Sin embargo, eso es algo confuso. Porque yo no creo que el Nuevo Testamento cambia la idea de que el juicio pertenece a Dios. Yo no creo que el Nuevo Testamento cambia eso. Simplemente dice que Jesús es Dios. Por eso Él va a llevar a cabo el juicio. Así que Jesús era necesario
para Dios juzgar en cuerpo humano? No creo que es lo que el texto dice. Vean conmigo Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Después de Ezequiel, antes de Oseas, Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Para mí eso es lo que el Señor está diciendo. Y también le dio autoridad por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, es aquel profetizado en el libro de Daniel que estaba cerca al anciano de días y que venía a la tierra. Ese Hijo del Hombre que comparte esa misma deidad con el anciano de días, porque es el único que puede estar en su presencia. Ese Hijo de Hombre venía. Jesús está diciendo, escuchen, tengo autoridad para juzgar. Ustedes que me están juzgando ahora, un día se pararán delante de mí para ser juzgados por mí. ¿Por qué? Porque soy el Hijo del Hombre. Soy el profetizado. Soy el indicado por el Padre para hacer juicio. Ok. No solo eso. Si leen un versículo después, versículo 14, notarán el sabor del texto de juicio. El sabor del texto del versículo 14 es juicio. El Hijo del Hombre viene para juzgar. Hermanos, y todos sabemos esto por el libro de Daniel. El pueblo estaba llevando en cautiverio. ¿Cuál es la esperanza del pueblo? Vendrá el Hijo del Hombre y hará justicia a las naciones. Vean versículo 14. Y le fue dado dominio. Hermanos, piensen en esta profecía a la luz del momento histórico de Daniel. Está en cautiverio por los babilónicos. Pero vendrá el Hijo del Hombre. Daniel, pueblo de Israel, vendrá el Hijo del Hombre que los rescatará. Y ahora ustedes no tienen dominio, más bien los dominan. Pero este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El Señor está citando Daniel capítulo 7 cuando está haciendo mención. El Hijo del Hombre tiene autoridad para hacer juicio. ¿Por qué? Porque es Dios y porque es el Hijo del Hombre que ha recibido autoridad. Ha recibido autoridad. Entonces, Jesús sigue manifestando y confirmando su autoridad. ¿Por qué tiene autoridad para recrear y hacer juicio? Es Dios y es Hijo de Hombre. Es el Mesías esperado. ¿Y en qué consiste que Jesús ha venido a traer este reino? Nueva creación, juicio. Concluyamos con la aplicación. La aplicación se encuentra en el mismo versículo 28. Aquí está, en dos palabras. En tres palabras, se resume. No os maravilléis. No os maravilléis. Soy el Hijo del Hombre. He venido a inaugurar. Ahora doy vida. No sé
asombre, no se asombre, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Este juicio es un juicio universal. Llamará a todas las personas. Es cierto, es cierto. Los muertos actualmente tienen existencia en alma y están conscientes de su momento. Pero en aquel día el Señor llamará a todas esas almas y les dará cuerpos. Y les dará cuerpos. Cuando el texto dice, los traerá de los sepulcros. La idea es la recreación. Les dará un nuevo cuerpo. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No habrá nadie que pueda librarse de este día, pues está instituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Grandes y pequeños estarán delante de sus ojos. Hoy puedes escapar la voz del Señor. Hoy en este momento puedes estar escapando la voz del Señor. Puedes estar pensando en tu mente, evitando pensar en la palabra que está siendo dada. Hoy puedes hacerlo, pero en aquel día Él te llamará del sepulcro y te hará estar delante de su presencia. Nadie podrá evitarlo. Todos estarán delante de Él. Todos resucitarán. Amigo, todos, hermano, todos resucitarán. Todos los que están aquí esta mañana resucitaremos. Todos los que han vivido en esta tierra volverán a vivir. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Es el mismo evento, solo que con otras palabras. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todos resucitarán. Amigo, escucha esto. Hoy puedes evitar la voz del Señor. Hoy puedes rehusarte a obedecer su mandamiento, pero aquel día Él te llamará a existencia, y en ese momento que te llame a existencia, aparecerás delante de su presencia. Obedecerás. En ese día te pararás delante de Él. Todos resucitaremos. Entonces alguien puede decir, entonces ¿por qué tanta preocupación? Entonces ¿por qué tanto problema? No deja una pluma o algo en Apocalipsis 20 y regresa a Juan. Todos vamos a resucitar. ¿Cuál es el problema? Mira el propósito de esta resurrección. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese es el problema. Todos resucitarán, pero no todos resucitarán para lo mismo. Sí, un día estarás nuevamente de pie, pero el propósito por el cual estarás nuevamente de pie se define en estas palabras: o para vida o para condenación, o para vida eterna o para condenación eterna, o para gozo eterno o para sufrimiento eterno. Ese es el problema. Amigo, no dejes que esta cosmología naturalista te haga desvariar sobre la existencia del mundo venidero. Y mira, esto concuerda con las palabras de Apocalipsis. Y vi a muertos grandes, pequeños, Apocalipsis 20:12, de pie ante el trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, te levantarás aquel día. Dios te levantará aquel día. Estarás delante de su presencia. Pero unos libros se abrirán delante de ti. Aquellos libros donde cada pensamiento, cada acción, cada pecado, cada adulterio, cada fornicación, cada ira, cada enojo, cada maldición, cada menosprecio, cada rechazo de la palabra, todos estarán apuntados. Y cuando estés delante de Él, ahora puedes esconder tu corazón, pero en aquel día Él escudriñará tu corazón. En aquel día Él exhibirá lo más profundo de tu corazón. En aquel día no habrá ni un pensamiento que quede sin juicio. Todos aparecerán delante del Señor. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cada movimiento, estaremos delante de sus ojos. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquel día, según Mateo 25, el Señor separará a su pueblo del que no es su pueblo. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre, pueden ver, cuando el Hijo del Hombre otra vez, este título relacionado al juicio, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y después explica las obras que estos hicieron. Entonces, versículo 41, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. O sea, la evidencia de su condenación se reflejó por su falta de amor a la iglesia de Cristo. Porque yo creo que está hablando de la iglesia. Entonces alguien puede estar confundido aquí y decir: caramba, han insistido tantas veces, ¿ahora nos estás enseñando salvación por obras? No. Pero dices que las obras, y los que tengan buenas obras irán al cielo, y los que no tengan buenas obras irán a condenación. Sí, he dicho eso. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. Yo no lo dije, lo dijo el texto. ¿Eso significa salvación por obras? No. No tenemos que ir al apóstol Pablo para comprobar esto. Simplemente da vuelta atrás a tu Biblia y vea Juan 3. Juan 3. Lee el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es la justificación? Salvación por la sola fe, ¿no es verdad? Miren, versículo 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según ese texto, los hombres se condenan por creer o por los hombres se condenan por rehusar creer, y los que se salvan porque creen.
Pero aquí está el punto. Uno que cree es uno que ha venido a la luz, ¿cierto? Uno que ha venido a la luz y sus obras son en conformidad a la luz. Pero escuchen, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Pueden ver? No creen. Eso es algo del corazón. El creer es algo que no se ve, es algo del corazón. Pero según el Señor, cuando alguien no cree, evidencia su incredulidad porque sus obras son malas. Entonces alguien que cree, evidencia en su corazón por medio de sus buenas obras que en verdad cree. Ese es el punto. En el día del juicio, la evidencia de la fe de los hombres será expuesta. Aquellos que no creyeron son aquellos que tienen malas obras, aquellos que rehusaron creer, aquellos que tienen malos pensamientos, aquellos que han pecado contra el Señor, aquellos que rehusan someterse a su señorío. Ellos serán juzgados por eso. Pero en aquel día, aquellos que creen y que tienen el fruto del Espíritu revelarán sus buenas obras y serán salvos por ellas. Estas solo revelan que son salvos por fe. Estas solo revelan que son salvos por fe. Amigo, escucha esta tarde. Te levantarás en el día final. Y como decía John Flavel en su sermón del juicio final, dice: imagina a Cristo sobre su sobre su trono glorioso, rodeado de millares y legiones de ángeles, su guardia real. Imagina un pobre incrédulo temblando ante su juicio. Imagina un juicio exacto de todas las cosas del corazón de los hombres. Imagina una temible sentencia y luego un lastimoso clamor y después la ejecución eterna de la venganza de su justicia, para nunca más volver a ver el brillo de la esperanza de la misericordia. El día se acerca en que los hombres serán juzgados. El día se acerca cuando compadeceremos todos ante el gran trono blanco. Y si tus obras son malas, serás condenado. ¿Cómo saber que tus obras son malas? Si no crees, son malas. Si no crees, son malas. Un momento más y la trompeta será tocada. Ya sea la trompeta de la segunda venida. Recuerden, hermanos, no hay tal cosa en la Biblia como un rapto secreto. Es una imaginación de los hombres. Pero sí hay una segunda venida. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Todos, hermanos, amigos, resucitaremos. ¿Qué estás haciendo hoy con la invitación pacífica y tierna del Señor que te dice: arrepiéntete y cree y recibirás vida? ¿La rechazarás? Si es así, aquel día te espera y te aguarda. Aquel día está preparado para ti. Aquel día estará tu nombre en ese libro de condenación. Alguien podría preguntar: ¿y por qué un juicio final? Yo no creo como los adventistas. Los adventistas creen que en ese día, en verdad, Dios va a revisar todas las buenas obras y va a ver: si eres capaz de recibir vida eterna. Como si no lo supiera ahora. De hecho, el punto del texto es que la condenación al que no cree es ya. Aquel día es solo su firma, solo su sello. El que muere no duerme para después recibir condenación. El que muere va al infierno hoy en día y espera simplemente la consumación de su eterno castigo. Entonces, ¿por qué un juicio final?
¿Por qué un juicio final? Hay varias razones. En primer lugar, para dar un castigo directo a cada persona. Cada persona será juzgada aquel día y cada persona recibirá la sentencia del Señor. Pero hay una razón más, la cual para mí es importante. ¿Por qué el juicio? ¿Por qué este día de juicio final si las almas ya sufren? Porque Cristo tiene que ser vindicado. Cristo tiene que ser vindicado. El Dios soberano tiene que ser exaltado públicamente. Sí, aquel día estará Pilato, que lo condenó. Sí, aquel día estará Judas, que lo traicionó. Sí, aquel día estará Caifás. Sí, aquel día estará Saúl. Sí, aquel día estará aquellos que gritaban, crucifícale. Aquel día estará aquel que clavó su mano en el madero. Él recibirá vindicación. Aquellos que lo laceraron no quedarán sin vergüenza pública. Él recibirá vindicación por su oficio real. La pregunta es, ¿estarás tú entre ellos? ¿Estarás tú entre ellos que Él se glorifique en su condenación? Sí, Dios se glorificará en la condenación. Recibirá gloria, alabanza. ¿Estarás tú entre ellos? Serás uno de los que digan, te condeno, porque mi nombre no puede ser proclamado y rechazado, y tú lo has menospreciado. Recibe tu condena eterna. Sí, tanto tiempo de haber escuchado, sí, tanto tiempo de haber atendido y haber menospreciado, tu condena está sellada. Él recibirá gloria eterna. Él recibirá vindicación. Su nombre será glorificado. Eso significa el texto que dice, toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Amigo, arrepiéntete hoy, porque el día se acerca, la hora se acerca en que estarás delante de su mirada y nadie podrá escapar. Hermano, ¿cómo estás viviendo a la luz del día del juicio? ¿Sabes? Estudiando este capítulo, oraba ayer en privado y ayer con mi esposa, Señor, ponme la eternidad en los ojos. Así oraba Jonathan Edwards en su resolución 50, que él quería tener un ojo en los cielos y un ojo en el cielo y un ojo en el infierno para vivir este cristianismo como debe ser vivido. No es tiempo que evaluemos si es digno entregarnos por completo al Señor o no. Ante el día del juicio es tiempo. No es tiempo, hermanos, que estemos evaluando si este esfuerzo es digno o no. Es digno y es tiempo. Todo esfuerzo, toda dedicación, es tiempo ahora, hermanos. Porque aquel día seremos juzgados por nuestras obras. Seremos salvos y somos salvos por fe. Pero nuestras obras saldrán a luz. Y algunos se apartarán avergonzados. ¿Qué pasaría si el día de hoy el Señor trae a juicio en primer lugar? En ese día ya no habrá más hipócritas, porque todos el Señor los revelará. ¿Qué pasará? ¿Serás un día de aquellos que fue un hipócrita? Pero si no, serás uno de aquellos días que se apartará avergonzado porque los talentos que el Señor ha dado no han sido utilizados para su reino y la expansión de su gloria. ¿Cómo estarás? ¿O serás de aquellos que con mucha indignidad te pararás a tu presencia y dirás,
Señor, soy un siervo inútil, pero aquí está los talentos que me has dado y los he multiplicado por estos. Hermano, quisiera consolar tu corazón con estas palabras, porque el juicio es para traer temor al incrédulo, es para traer exhortación al creyente, pero es también para consolarlo. Si tu fe está en Cristo, amado hermano, dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, tenemos una gran esperanza. Tenemos una gran esperanza de algún día estar con el Señor. No sé cómo está tu vida cristiana, no sé cómo está tu desánimo cristiano, pero esto es para tu consolación. Solo somos peregrinos en este desierto. Esperamos la consumación. Amigo, haz caso a la palabra de Dios. No vaya a ser que aquel día te encuentres en aquellos cabritos a los cuales dará el fuego que ha preparado desde la fundación del mundo. Oh, que el Señor implante eternidad en su iglesia y temor en los incrédulos. Que el Señor santifique a su iglesia con esta palabra.